Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta escuela bíblica. Escuela Bíblica Esperanza. Escuela Bíblica Esperanza de Vida. Esperanza de vida. Sí, 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 me estaba cuatrapeando. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro tema. La verdad, el día de hoy solamente vamos a cerrar la sección de ayer en cuanto a los atributos de Dios. Entonces, el día de ayer nosotros comentábamos que eh, hablábamos de la simplicidad de Dios, implica su singularidad. Que Dios no puede ser repartido entre muchos seres, o por decirlo de otra manera, no es posible que varios seres compartan la naturaleza de Dios. A eso hablábamos el día de ayer. Entonces, es interesante que podemos contar los atributos comunicables como un mínimo de 4 y a la vez afirmar que son 8 o más. Lo importante no es el número, sino la corrección de la afirmación. Y si la afirmación nos proporciona conocimiento de Dios. Los atributos comunicables también dan conocimiento del ser de Dios, pero lo dan a base de nuestra experiencia, pues experimentamos en nuestro ser una analogía de estas virtudes de Dios. Y debemos fijar nuestra atención en una verdad que mencionamos antes, porque los atributos de Dios se califican mutuamente. Hablábamos que los atributos incomunicables califican a los atributos comunicables, haciendo que estos sean en esencia diferentes en Dios y en el hombre. Dios es infinito, inmutable, independiente y simple en conocimiento, justicia, amor, etc. Entonces, y esto no se puede afirmar del ser humano. Entonces lo que encontramos en el ser humano caído es un eco o reflejo del atributo y no es, en este sentido, el atributo original, porque los ecos y reflejos suelen ser débiles y desfigurados por el pecado. Sin embargo, nos dan base para un conocimiento de la realidad de Dios. Bueno, ahora pasando a los atributos comunicables, eh, uno de los principales en cuanto a la impresión que deja en nosotros, pues nadie puede postular una jerarquía de los atributos de Dios afirmando que unos son más importantes o básicos que otros, y es el amor. El amor de Dios es atributo o es considerado el atributo central de Dios. Y es cierto que este atributo califica a todos los demás. El atributo de Dios del amor, porque Dios es amor, es el que califica a los otros atributos. Pero no debemos olvidar que todos los demás atributos también califican al amor, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, es omnipotentemente amoroso, amoroso, omniscientemente amoroso, es autoexistente amorosamente santo, porque Dios es amor, es la esencia misma de Dios. Es la esencia misma de Dios, porque tenemos que interpretar todos los atributos en relación con el amor de Dios, pero a la vez tenemos que interpretar el amor de Dios a la luz de todos los atributos. Entonces, no entendemos el amor de Dios sino a la luz de todo su ser. Y el amor no caracteriza su naturaleza más que los otros atributos. Entonces, este amor puede considerarse desde distintos puntos de vista, cada uno de los cuales pueden ser presentados como un atributo de Dios. Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de la gracia, la misericordia, la longanimidad como tres expresiones del amor de Dios, pero estas pueden tomarse como afirmaciones verdaderas sobre su naturaleza y en este sentido como atributos. Por ejemplo, en el lenguaje de las Escrituras, la gracia de Dios es el amor inmerecido de Dios hacia el ser humano perdido, porque el pecador indigno es considerado por Dios como un objeto de su amor, a tal grado que esta actitud divina resulta en la salvación del pecador. También se habla en la teología de la gracia común, que es igualmente inmerecida, pero que no salva. O parece mejor tratar de este tema cuando hablemos de la bondad de Dios. Entonces, la gracia de Dios es su actitud benevolente e inmerecida hacia el pecador. Y una de las características más notables de la gracia es el hecho de ser inmerecida. Entonces, el hecho, el hecho, el hecho de saber esto nos da esperanza. Entonces, el objeto del amor no provoca la actitud.
El objeto del amor no provoca la actitud, porque los seres humanos experimentamos amor cuando esta emoción es provocada por algún valor que percibimos en el objeto de este amor. ¿Por qué Dios ama al pecador a pesar de que este pecador no puede provocar el amor de Dios? Dios ama porque es amor. La misericordia de Dios también puede llamarse compasión, y es el amor de Dios hacia el que está sufriendo las consecuencias del pecado, mitigando en un sentido los padecimientos provocados por el pecado. Entonces la base de la misericordia se halla en los méritos de el Salvador. Y este atributo también puede llamarse la clemencia de Dios, que va dentro del amor de Dios. Y el castigo del pecado no siempre es inmediato, aunque sí lo es su consecuencia en algún nivel. Dios es paciente, y la paciencia de Dios es otro nombre para la longanimidad de Dios. Y algunos teólogos hacen de esta paciencia otro atributo, y desde luego es posible hacerlo. Y esto ilustra de nuevo la imposibilidad de fijar el número de atributos, pues el número depende de lo que contemos por separado y lo que contamos como distintos aspectos de un mismo atributo. Entonces la longanimidad de Dios se ve en el hecho de que Él soporta o aguanta a los malos, aun a los que le retan. Y algunas personas se toman de este tema de la longanimidad de Dios, de la paciencia de Dios. Estas personas y muchas personas lo hacen provocando en ciertas personas un terrorismo espiritual diciendo y amenazando a las personas diciendo, es que Dios es paciente, pero un día va a dejar de tener paciencia contigo. ¿Para qué? Para lograr sus fines, para obtener lo que ellos quieren a base de un terrorismo, utilizando los atributos de Dios no para dar esperanza, sino para manipular, para obtener lo que quieren de las personas, metiéndoles terror diciendo es que Dios a mí me habla cosas que a ti no te habla, pensando estas personas que están embotadas de la cabeza, tienen el cerebro embotado, pensando que ellos obtienen una revelación de Dios especial, pensando que en sus casas haciéndonos creer muchas veces que en sus casas tienen una tipo esfera una bola de cristal donde Dios les revela nuestro interior y esto, pero solamente a veces lo hablan al tanteo para sacar verdades con mentiras. Y esto mismo daría o sería prácticamente hechicería o adivinación, valiéndose de Dios, porque ellos también lo hacen valiéndose de Dios. En el cristianismo también muchas personas piensan o te dicen que tienen una revelación especial, que ellos ven cosas que tú no ves, que Dios les dijo, que Dios les mostró en sueños, que tú andabas por ahí y que un montón de estupidez, bueno, un montón de cosas raras, un montón de cosas raras. Entonces, en este caso, sería decir, a ver, no es cierto, ni lees ni la Biblia, no conoces ni la Escritura, ni a Dios conoces, ¿cómo me dices que te habla? Entonces, la longanimidad de Dios se ve en el hecho de que Él soporta o aguanta a los malos, aun a los que le retan. Pospone y posterga el castigo, dándoles a los pecadores la oportunidad para arrepentirse. Y Pedro habla de eso en su segunda carta, y Jesús nos da una ilustración en Mateo 23:37 y en Lucas capítulo 13, versículo 34. Y entonces pasemos ahora al tema de, perdónenme las notas, aquí las tengo, amor, soberanía, veracidad y justicia. Entonces, continuando con nuestra clase sobre los atributos de Dios o el Dios no conocido, ellos nos permiten, por así decirlo, percibir la naturaleza de Dios. Y no podemos verla directamente, desde luego, pues nadie jamás ha visto a Dios, excepto el Hijo, quien lo dio a conocer. Y la naturaleza de Dios no se presenta directamente a nuestros sentidos, pero sí, Dios se nos presenta en su palabra, y lo podemos conocer y hacer afirmaciones acerca de Él. Y lo que es más, podemos confiar en lo que afirmamos de Dios es la verdad, pues estas afirmaciones son una repetición de lo que Dios mismo dice sobre su propio ser. Algunos de sus atributos de Dios se encuentran en forma de eco o reflejo en el ser humano, pues en parte esto es lo que se quiere decir, que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Estos atributos son los comunicables, pero como estas clases no son estudios
de antropología teológica, no haremos por ahora exposición sobre este punto. Cabe más de nuestro tema el poner en énfasis en que todos los atributos son medios para conocer a Dios y en que mediante los atributos comunicables nuestro conocimiento de Dios llega a ser concreto y real. Hablemos de el amor de Dios, el amor de Dios. Entonces, ya hemos enfocado nuestra atención sobre el atributo que muchos tienen el atributo que muchos tienen como el más destacado de la naturaleza de Dios. Este atributo es el amor. Y es muy frecuente que en nuestra cultura pensar en este atributo es como si fuera el único atributo de Dios. Pero si solo pensamos en él, nuestro conocimiento solo será parcial y deformado, sobre todo si tomamos como punto de partida nuestra experiencia en el amor. ¿Sí? Y tenemos que recordar que todos los atributos de Dios se califican mutuamente y que los atributos incomunicables de Dios califican a sus otros atributos comunicables. Entonces, esto hace que los atributos comunicables de Dios sean cualitativamente diferentes en el ser humano y en Dios. Pues, ¿quién puede hablar de un amor humano que sea eterno? ¿Quién puede hablar de un amor humano que sea singular, independiente, inmutable, y que a la vez sea justo, soberano, sabio, bueno y veraz? Pregunto. También hemos visto de nuevo el problema del número de los atributos, y no podemos hablar de un número en específico. Más bien los mencionamos y los contamos para aumentar nuestro conocimiento y ampliar nuestra comprensión de cómo es Dios. Entonces, el amor de Dios, por ejemplo, puede ser un atributo o pueden ser tres, dependiendo de la manera de especificarlos y mencionarlos. Pero sea uno o sean tres, al mencionarlos conocemos a Dios repitiendo para nosotros mismos estos aspectos de su autorrevelación. Ahora pasemos a hablar de la soberanía de Dios. Porque después de pensar en Dios como amoroso, el atributo que suele llegar a la mente es la soberanía de Dios. Y para muchos es posible que este sea el primer atributo de Dios que se les venga a la mente. Y más que nada a un pensamiento más reformado. Entonces, es difícil pensar en Dios sin pensar en su soberanía. Porque a primera vista para algunos es difícil pensar en la soberanía como un atributo comunicable. Porque les parece que solamente Dios es soberano y que el hombre de ninguna manera participa en esta descripción de Dios. Pero la verdad es que como seres humanos tenemos bastante soberanía. Dirigimos nuestras propias actividades. Los hombres, por ejemplo, decidimos el color de nuestros calcetines, corbatas, y las damas deciden el color de su cabello y de sus labios. Ojo aquí. Una persona o el hecho de que estés bajo la autoridad a lo mejor de alguien que te esté pastoreando, eso no le da derecho a decidir sobre qué color tienes que vestir, sobre qué tipo de ropa debes usar, por ejemplo el color, porque yo llegué a escuchar comentarios de que no uses el negro, porque negro significa luto. Y yo, pues ¿en dónde dice? No encuentro en un libro de historia, en un libro, no lo he encontrado. La verdad, en la teología de los colores no lo encontré jamás. No lo dice la Biblia, no lo dice en ninguna parte, que el color negro significa luto y que significa ocultismo, cosas de este tipo. Entonces, las damas deciden su color de cabello, su color de labial, entonces manejamos coches y aviones e imponemos nuestra voluntad sobre los animales, y todo ello se puede llamar de una u otra manera soberanía, aunque en forma limitada. Entonces, la soberanía de Dios es limitada solamente por su propia voluntad. La soberanía de Dios es limitada solamente por su propia voluntad cuando Él lo decide. A la vez, su voluntad es soberana, pues la soberanía concierne específicamente a la voluntad, aunque el aspecto volitivo no es el único, porque la soberanía conlleva también la absoluta superioridad y la omnipotencia de Dios, porque Dios no responde ni le rinde cuentas a nadie. Él no planea y lo ejecuta todos, Él lo planea y lo ejecuta según su libre consejo, sin consultar ni pedir permiso y sin dar explicaciones, Dios. Tampoco tiene que buscar ayuda y jamás le faltan energías. Sus capacidades y habilidades están todas calificadas por todos sus atributos. Ahí está su omnipotencia. Entonces la soberanía de Dios es cualitativamente diferente de la de los seres humanos, ya que está por encima de la ley, pues la ley es un aspecto de la creación, y toda la creación, incluyendo la humanidad, está bajo ley. Y ley, en su sentido amplio, siempre es una expresión de la voluntad de Dios. Entonces, la soberana voluntad de Dios es considerada en las Escrituras como la causa final de todas las cosas. La creación y la providencia
son expresiones de su soberanía. Ojo aquí, cuando nosotros escuchamos las palabras, que Dios haga lo que Él quiera, que Dios haga su voluntad, tú déjale a Dios que haga lo que Él tenga que hacer, primeramente pensamos en algo malo o en algo negativo, porque hemos aprendido erróneamente una teología del terror, del Dios terrorista, del Dios manipulador, ¿sí me explico? Nada que ver. Entonces, su gobierno sobre todo lo que existe, dirigido a un fin determinado por Dios mismo, es una concreta manifestación de su voluntad. Esto lo entendemos solamente en parte y a posteriori, o sea, después de poderlo percibir, a menos de que Dios mismo se revele de antemano lo que es su voluntad. Esto último lo veremos probablemente en algunas profecías del Antiguo Testamento tocante a las naciones, en relaciones con Israel y el reino mesiánico, pero no tenemos revelaciones en nuestra época acerca de las naciones actuales. Tenemos que esperar hasta que los acontecimientos se realicen y aún entonces tendremos dificultad para interpretar su significado. Porque llegaron personas a decir en algún tiempo, es que Gog y Magog, que menciona la Biblia, es Rusia, China y esto, y no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es una exégesis errada, es una hermenéutica muy pobre, con falta de mucho contenido, con falta de mucha minuciosidad. Entonces, la voluntad de Dios es libre en el sentido de que no hay nada fuera de ella que pueda crear una necesidad con la que Dios tenga que cumplir. Porque Dios, sin embargo, puede comprometerse libremente por su propia cuenta, lo que efectivamente hace en su soberano pacto, sin que esto constituya un límite a su soberanía. Porque la decisión de Dios de permitir el pecado y luego incorporarlo a sus propósitos salvíficos, como en el caso de José y sus hermanos y en el de Judas, tampoco reduce su soberanía, porque Dios es soberano. Aunque nosotros no podamos explicar bien todos los aspectos de esta soberanía, no los podemos incluso a veces explicar bien del todo, ya que ello trasciende nuestra comprensión. Y el hecho de que a lo mejor no podamos explicarlos bien del todo, eso no nos da una excusa para no adentrarnos al estudio de ello. Ahora hablemos sobre la veracidad de Dios. La veracidad de Dios. Entonces, el que Dios sea verídico, es de suma importancia para nosotros, porque si fuera mentiroso o engañoso, la situación existencial de la humanidad sería desastrosamente desesperada. Porque el hecho de que este atributo sea comunicable y que vivamos situaciones en que no se sigue la verdad, tiene un profundo efecto sobre nosotros. Nos damos cuenta de esto cuando no podemos creer en lo que dicen nuestros amigos, familiares, maestros o gobernantes, y aún así seguimos creyendo que la verdad tiene que existir. Pero la verdad que existe por sí sola, pero la verdad no existe por sí sola, sino porque hay seres veraces como los humanos, nosotros por ejemplo. Dios es veraz, es verdadero, y por eso existe la verdad. Dios es veraz en su revelación. Lo conocemos porque dice la verdad en cuanto a sí mismo. Conocemos el mundo y la ciencia. Y es posible, porque en la revelación general de Dios las cosas se nos presentan tal como son. Su naturaleza es revelada y tenemos conocimiento. Porque si Dios no fuera verdadero, ni ninguna parte de su revelación confiable, ni ninguna parte de su revelación confiable jamás podríamos saber ni siquiera si sabemos o no. Este atributo es el que mejor distingue al verdadero Dios de los ídolos. Estos son ficción, mentira, vanidad. No existen aparte de su fabricación humana, ni son como se presentan, tal como lo dicen los salmos. Tienen ojos y no ven, tienen oídos mas no oyen, tienen boca pero no hablan, y los que creen en ellos son semejantes a ellos. Entonces, Yahvé, el que habla, ve y oye, es el Dios verdadero. Y un aspecto de la veracidad de Dios es su fidelidad, porque Dios cumple todas sus promesas, y siempre es igual, no engaña. Por su fidelidad, las cosas son como son y siempre lo serán. La fidelidad de Dios es la base de nuestra confianza y el fundamento de nuestra seguridad. Por ser Dios fiel y verdadero, el gozo y la alegría nos son posibilidades reales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay un hecho muy importante. Porque ¿qué era lo que creían?
¿Qué era lo que creían en la antigüedad sobre los dioses, sobre los ídolos? Porque hoy en día escuchamos eso y luego se nos viene a nuestra mente el niño Dios que tiene la comadre en el nacimiento, o la abuela, o la tía que entra si tiene una imagen de tal cosa. Pero cuando se escribe todo esto y en el periodo del Nuevo Testamento, tenemos que entender que además de la religión de los griegos y romanos, no fue sino derivación de otras mitologías más antiguas, sobre todo en las religiones de la India, Siria, Babilonia y la egipcia. Tenían sus precedentes históricos y estaban íntimamente enlazadas con las leyendas y tradiciones de las razas asiáticas que en diversas emigraciones poblaron el oriente de Europa tiempo después. Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, ¿cómo va surgiendo todo esto? Porque el origen de los dioses según la mitología era lo que creían, porque los dioses no crearon el mundo, según los griegos, fueron creados de igual modo que los hombres, fueron creados de igual modo que los hombres, y esto es por unión de otros seres de distintos sexos, a excepción de algunos casos particulares en que un dios engendraba por sí solo a otros. Entonces, antes de que existieran los dioses, según la mitología griega, ya el caos, o sea, el espacio vacío, la tierra de que brotaron las naciones después de todas las cosas, por ejemplo, el tártaro, el lugar tenebroso que representaba la tendencia de todo lo creado a volver al caos, y el amor, o sea, el principio que mueve y une y conserva a todos los seres, y del caos brotaron el erebo, el aire, y la noche, perdón, y la unión de estos produjo a éter y el día. La noche engendró por sí misma al sueño, los ensueños, Momo o la risa, las aflicciones, las hespérides, las parcas, las penas divinas, Némesis el engaño, la amistad y la discordia. De la discordia nacieron luego la fatiga, el olvido, el hambre, los dolores, los litigios, los asesinatos, las batallas, la destrucción, los disgustos, las falsedades, la injusticia, la iniquidad y la furia. De la tierra nacieron el cielo o Urano, los montes y el abismo y el océano, uniéndose después la tierra a este, y de tal enlace nacieron muchos dioses, entre ellos el tiempo, también llamado como Cronos o Saturno, y los gigantes. Es interesante estudiar la mitología griega. Es muy interesante estudiar esto de mitología. A mí me encanta también la mitología griega. Probablemente alguna vez dé una clase sobre mitología griega, que a mí me fascina la mitología griega. Por ejemplo, creían que el Olimpo era la asamblea de los dioses y el lugar del cielo en que se verificaban. También se llamaba el Olimpo a una alta montaña de Tesalia, en que, según afirma la leyenda, hubo una escuela de canto y música en tiempos anteriores a Homero, el sublime narrador de la Ilíada y la Odisea. La Odisea. Y según esto, en el Olimpo, no todos los dioses tenían asiento en este consejo, en el que se resolvían las cuestiones de interés general, porque habían dioses mayores y dioses menores, y estos últimos no tenían voz ni voto en las deliberaciones olímpicas, y de los mayores, que eran 20, solo 12 tenían asiento en el consejo. Y estos 12, según la mitología, estos 12 dioses privilegiados se llamaban consentes. De ahí viene la palabra consciente, sobre consentir o consentido, o consentidos. ¿Sí? Estos 12 dioses privilegiados que tenían parte en el consejo del Olimpo, se les llamaban consentes o consentidos. De ahí viene la palabra consentir o consentidos, haciendo alusión a que, según la mitología, en el Olimpo había un consejo en el cual eran solamente 12 dioses privilegiados que tenían parte ahí. Y eran Júpiter, Neptuno, Marte, Apolo, Mercurio, Vulcano, entre los masculinos. Juno, Minerva, Venus, Ceres, Diana y Vesta entre los femeninos. Es preciosa la historia también, la mitología griega es maravillosa. Me encanta. El día que quieran hablar de mitología griega, me invitan, porque a mí me fascina la mitología griega. También los mitos hebreos me gustan mucho. Leí un libro de Robert Graves,
Robert Graves, creo que es Robert Graves. Entonces, entendemos que Jehová, Yahvé, es el que habla y el que ve y oye. Él es el Dios verdadero. No todos los dioses mencionados ahorita. ¿Ok? Un aspecto de la veracidad de Dios es su fidelidad. Dios cumple todas sus promesas y siempre es igual. No engaña. Por ser Dios fiel y verdadero, el gozo y la alegría no son posibilidades reales. Y en este punto ya voy a ir terminando hablando de la justicia de Dios. Y ya hemos avanzado mucho. Hemos de tener cuidado de que nuestras torcidas ideas de justicia, hablando de justicia de Dios, no tuerza también nuestro concepto de la justicia de Dios. Toda idea de justicia debe basarse en la revelación de justicia como atributo de Dios. A la vez no debemos olvidar el hecho de que la justicia es atributo comunicable y está presente en los seres humanos. Y por ser nosotros hechos a imagen de Dios, tenemos una idea de la justicia y la aplicamos en las relaciones humanas, casi siempre para juzgar al prójimo. Algunos teólogos relacionan la justicia de Dios con su santidad y ponen a la justicia en función de la santidad, diciendo que la justicia de Dios es aquella perfección por la cual Dios se conserva justo contra toda la violación de su santidad. Porque no podemos desantificar a Dios, pero sí podemos desacralizar lo suyo, su nombre, etcétera, etcétera, y así transgredir su santidad. Porque Satanás seguramente hace una violación de la santidad de Dios, pero eso no hace menos santo a Dios, porque a Dios no le afecta eso. Los afectados somos nosotros. Y es cierto que este es uno de los efectos de su justicia, pero no parece que sea su esencia. Podemos decir que la justicia también se relaciona con su bondad, su soberanía, su sabiduría, su soberanía, etc. La justicia no solamente tiene que ver con la santidad de Dios, sino con todo lo que Dios es. Y como lo hemos hablado antes, cada atributo califica a uno de los otros y la justicia también se relaciona con los demás atributos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es justo, como lo son también su bondad, su sabiduría y su santidad. Y la justicia es más bien la perfección de Dios en cuanto cumple con todas las normas que Él se pone a sí mismo. La justicia de Dios quiere decir, pues, en primer lugar, que no existe norma o pauta por encima de Dios, que no hay nada superior a Dios que pueda servir para juzgarlo, sino que Él pronuncia la sentencia a sus propios actos. Y la justicia de Dios es la norma para distinguir lo correcto y lo incorrecto. Es la base de todo gobierno moral en el mundo. Y debido a que la justicia tiene que ver con normas, reglas y pautas, se puede hablar de la rectitud de Dios como un sinónimo de su justicia. Entonces, la rectitud de Dios quiere decir que Dios cumple con toda medida que Él mismo se pone a sí mismo. Y es también la norma para juzgar al hombre. Y este aspecto de la justicia de Dios se llama a veces su justicia rectora. Y se habla también de la justicia remunerativa de Dios. Y esto se refiere al hecho de que Dios premia y recompensa según las condiciones y promesas que Él mismo ha puesto. Porque Dios trata con nosotros tal como Él es en su esencia, sin influencia de algo externo a Él. Porque a veces hay personas que dicen, no, le voy a decir a Dios lo que hiciste. Y no, hombre, voy a llevar a Dios esta queja tuya. Como si Dios ocupara chismosos o chismosas que le fueran a decir lo que uno hace. ¿Sí me explico? Pero a veces las personas piensan que uno no conoce a Dios. Uno lo conoce. Y que gracias a Dios en cuanto a los atributos de Dios tenemos un conocimiento, gracias a Dios, muy vasto. Pero a veces solamente nos hacemos los que no sabemos nada para ver cómo reaccionan las personas. Para ver cuáles son sus cochinos fines, que al final no lo obtienen lo que quieren. Pero que Dios es bueno. Y aquí ya voy terminando. En este sentido, y este es el sentido de la idea de 1 de Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Entonces la misericordia de Dios no va contra su justicia ni la limita, sino que la justicia de Dios tiene que ver con nuestro perdón, ya que cumple con su promesa. Y la otra cara de esta justicia es el ser retributiva.
Y esto no tiene que ver con los castigos que Dios impone como resultado del pecado, sino que es una expresión de su ira contra el pecado, porque tan justo es Dios que, para no pasar por alto los pecados de su pueblo, los castigó en su Hijo, los castigó en su Hijo. La justicia es fundamental para nuestra salvación. Somos salvos porque Él es justo, y habiendo castigado a su Hijo por nuestros pecados, no nos castigará a nosotros por ellos. Pero hay gente que piensa que en el día del juicio Dios sacará una pantalla así grande, como de 10, 20,000 pulgadas, pasando toda nuestra vida, para avergonzarnos. Es lo que a veces la gente quiere hacer pensar a otros para manipular. Pero no es así. Mentira, mentira, mentira. Por otra parte, y aquí termino, a los que no están en Jesucristo, a los que no están unidos a Él por la fe, a estos sí los castigará por sus pecados, porque la justicia de Dios ha de ser satisfecha o por Cristo o por una persona que no se arrepintió de sus pecados, no en sus hijos. Dios no anula su justicia, porque hacerlo sería dejar de ser Dios, lo cual sería imposible. Y aquí terminamos esta sección. Y el lunes vamos a continuar con el tema de la santidad de Dios, sobre el conocimiento de Dios. Y también yo creo que hasta ahí terminaríamos. Terminamos nuestra clase el día lunes. El día lunes terminamos esta clase o este repaso a los atributos de Dios. A los atributos de Dios. Y les tengo una sorpresa para la próxima semana para ver cuál va a ser nuestra serie. Y quiero ver temas profundos, pero darlos de una manera breve, para no extendernos mucho, porque es muy tedioso. Llevar una serie de 50 capítulos, la verdad, qué flojera. Bueno, aquí terminamos esta parte. El lunes terminamos con esta serie o con esta clase sobre atributos de Dios. Y que Dios les bendiga. Nos vemos. Proclamando el